el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Gracias a Carmen Borges por ilustrarnos, por enlazarnos. Gracias al eminente doctor Alexandrovich. Le hemos invitado a Venezuela que vaya por allá y nos dé unas charlas también en unos seminarios que hay que estar haciendo de manera permanente, porque soy de los que cree que, en contrario de lo que decía hace no muchos años Francis Fukuyama y su tesis del fin de la historia, nosotros estamos más bien al frente de un proceso de retorno de la historia, el retorno de la historia. Pues un saludo a nuestro embajador Hugo García Hernández, a la subdirectora de esta gran biblioteca, una de las más grandes del mundo, a todos sus trabajadores, trabajadoras, a su patrimonio. Y esta biblioteca es, como muchas cosas aquí, a mí me gusta siempre recordarlo, es hija de la Unión Soviética. Yo soy de los que cree que la Unión Soviética no desapareció, como va a desaparecer una gran revolución como esa. ¿Cómo va a desaparecer? Es imposible que desaparezca. Solo, como dijo aquel científico francés, se transfiguró. Y aquí está esta patria, este mundo, estas nuevas generaciones que se levantan en Rusia y en los países que fueron de la Unión Soviética con un gran vigor, comenzando a escribir una nueva página de esta historia, que es larga ya y que será larga en lo adelante. Un saludo muy especial a las venezolanas y venezolanos que están aquí, los estudiantes que están por allá, como siempre, bulliciosos, como toda juventud, a toda la juventud rusa, a las juventudes del mundo, a la juventud venezolana. Gracias por la invitación a este encuentro. Y yo voy a permitirme pues hacer unas reflexiones. Fíjense que estábamos en Buenos Aires, convocados en emergencia los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas, una experiencia novísima que está levantándose en aquel continente, porque siempre también he creído que Suramérica es un continente. En América hay dos continentes, el del norte y el del sur. Muy distintos ambos. Y allá en el continente suramericano hay un proceso trepidante, pudiéramos decir. Y precisamente coincide este proceso huracanado, un parto, coincide con los 200 años de aquel proceso primero, pudiéramos decir también, de nuestra independencia, de nuestra emancipación. ¿Qué hacíamos en Buenos Aires, convocados por la presidenta argentina, la compañera Cristina Fernández, la mayoría de nosotros, mientras el presidente ecuatoriano, que no pudo asistir a la convocatoria, nuestro camarada y compañero Rafael Correa, acosado por las fuerzas de la extrema derecha ecuatoriana,
y por supuesto detrás la mano imperial. Milagrosamente salvó la vida el presidente Rafael Correa. Golpe de Estado en Ecuador. Casi el mismo día en que estábamos rememorando 182 años después el atentado contra Simón Bolívar, el presidente de la Gran Colombia, en Bogotá, el 25 de septiembre de 1828. 200 años, pero es la misma historia. Líderes que pretendemos, pueblos que pretendemos romper las cadenas imperiales, la de los viejos imperios, la del nuevo imperio, y tenemos que enfrentar la violencia desatada de las burguesías apátridas, formadas a imagen y semejanza del imperio norteamericano. Qué gran verdad, qué grandes verdades, qué gran tesis escribió hace 100 años, por estos años, hace 100 años, Vladimir, ese gran ciudadano de esta patria y de este mundo, Vladimir Ilich Lenin. El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Yo soy de los que siempre estoy proponiendo releer a Lenin, releer a Trotsky, grandes pensadores, grandes líderes, enterrados están físicamente, pero sus ideas no podemos permitir que las entierren. Pero ahí está ese imperio, arremetiendo de manera brutal contra los pueblos de América Latina y del mundo. Pero ustedes saben, como dijo aquel presidente mexicano, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahora, eso podemos decirlo nosotros, todos los latinoamericanos y caribeños. Pobrecita nuestra América, tan lejos de Dios y tan cerca el imperio yanqui. ¿Cuánto daño le ha hecho a nuestra América? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas agresiones? Bueno, y no solo las agresiones abiertas. Miren que hace pocos días fuimos sorprendidos, pero ya uno no puede sorprenderse ante esas noticias. Se van descubriendo cosas, solo que 50 años después, 40 años después. Experimentos hechos en Guatemala por Estados Unidos, sembrando en su población, en grandes contingentes de aquel pueblo, hermano, enfermedades como sífilis y otras enfermedades venéreas, haciendo experimentos. Ni que te cuento del pueblo cubano y los bombardeos químicos, biológicos y bacteriológicos contra Cuba, las agresiones contra Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Pero yo refería el encuentro en Buenos Aires, mientras el pueblo ecuatoriano batallaba hace pocos días con su presidente en contra de la pretensión de derrocar el gobierno legítimo de Correa. Hace apenas 2 años atrás ocurrió algo muy parecido en Bolivia. Golpe de Estado contra Evo Morales. Igual salió el pueblo, salieron los militares patriotas a defender a su presidente, a su revolución democrática. Igual pasó en Honduras hace apenas 1 año. Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el gobierno legítimo de Honduras, derrocado por la fuerza de la extrema derecha y detrás la mano imperial. Y contra Venezuela la agresión es permanente, como yo lo reflexionaba allá en Buenos Aires aquella madrugada, después que ya habíamos sentido algún alivio por la liberación del presidente Correa a través de una operación militar muy violenta, con el lamentable saldo de varios ecuatorianos fallecidos y un gran número de heridos, entre ellos el canciller del Ecuador. Y milagrosamente, como sabemos, salió vivo el presidente Correa, porque la orden de matarlo la dieron. Como dieron la orden de matarme hace casi 10 años ya, el golpe de Estado en Caracas. Uno de los varios golpes de Estado. Pues yo señalaba, y nuestro canciller Nicolás, que está con nosotros acá, Nicolás Maduro, también lo señalaba en Quito al día siguiente en reunión de cancilleres, que no basta estar convocándonos en emergencia cada vez que haya un golpe de Estado, que no basta emitir un comunicado rechazando el golpe de Estado, los golpes de Estado,
cada vez que ocurra uno o se asomen las garras del fascismo en América Latina. Digo no basta porque se trata de una lucha de todos los días, así como León Trotsky desarrolló la tesis aquella de la revolución permanente. Hoy estamos viviendo en América Latina la conspiración permanente contra los gobiernos y los pueblos de aquel nuestro continente. Es permanente. Y así como hace 200 años, por distintas razones que hay que analizarlas en su contexto, en su significación, hace 200 años a Venezuela le tocó asumir posición de vanguardia en la revolución de independencia liderada por Miranda, como nos recordaba la doctora Carmen Borges, Bolívar, Sucre. Igual hoy, 2 siglos después, distintas circunstancias han colocado a Venezuela de nuevo a la vanguardia de los procesos de cambio en nuestro continente, junto a Cuba, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y muchos otros pueblos y corrientes que se levantaron de nuevo en aquel continente. Fíjense ustedes que pareciera una gran contradicción al mismo tiempo que caía la Unión Soviética y pretendían cerrar las puertas de la historia, pretendían convencer al mundo de que la historia había terminado, de que el único camino posible para el mundo era el del capitalismo, la hegemonía del capital. Al mismo tiempo se levantaba el pueblo de Caracas precisamente contra las medidas capitalistas aplicadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional a casi todos los pueblos y gobiernos de América Latina. Así que nos corresponde a nosotros, nos ha correspondido estos años resistir 1 y 2 y 3 y muchas más agresiones. Ayer nada más, saliendo para acá, me puse a conversar un rato con un grupo de periodistas allá en Miraflores, en la Casa de Gobierno. Y alguno preguntaba, refiriéndose a uno de los temas que la extrema derecha europea y sobre todo la española ha tomado desde hace algún tiempo. Pero claro que no es solo la ultraderecha española, es la ultraderecha mundial y sus empresas comunicacionales, como bien señalaba la doctora Borges. Es un ataque permanente, sistemático, bien orquestado del tema del terrorismo. Se pretende convencer al mundo de que en Venezuela hay campos de entrenamiento de terroristas y se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a decir y se presentan supuestas pruebas y unas declaraciones de unos supuestos terroristas arrepentidos, que si Venezuela tiene campos de entrenamiento para la ETA, que si en Venezuela entrenan la FARC y no sé cuántos grupos terroristas del mundo. Es parte de las agresiones del imperio. El narcotráfico es otro tema, que si Venezuela se convirtió en un paraíso para el narcotráfico, que si el gobierno venezolano tiene redes de narcotráfico, además de los consabidos ataques y señalamientos sobre la dictadura venezolana. Yo le comentaba a un grupo de amigos en Lisboa esta madrugada que hicimos escala y fueron a saludarnos, enviados por el primer ministro Sócrates, y estábamos comentando. Y yo les decía, bueno, ustedes saben, venimos saliendo de unas elecciones porque en esa dictadura tan extraña que hay en Venezuela hay elecciones todos los años y a veces hasta 2 en un año. Una dictadura del siglo XXI que se fundamenta en elecciones permanentes. En fin, hago estos comentarios, un poco inspirado por las 2 intervenciones que me han precedido, para señalar con ello que el proceso de independencia que en América Latina comenzó, antes de que nos llamaran América Latina, éramos en ese tiempo la América Meridional, o el Nuevo Mundo, o Hispanoamérica. A nosotros nos llaman de muchas maneras, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, cuando nuestro nombre propio aborigen es Adyayala, el nombre de nuestro continente aborigen. Pero nos fueron cambiando de nombre y nos siguen llamando de aquí y de allá, según conveniencia de la geopolítica. Pero esa independencia que hace 200 años comenzaba en América Latina está viva, no ha terminado. Estamos en pleno proceso de independencia
continuando la misma batalla de Miranda, de Bolívar, con las mismas banderas, emancipación, independencia. Y estamos resueltos, como nuestros padres y los padres de nuestros padres, a ser verdaderamente libres. Y nos cejaremos en este empeño, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Tenemos en el camino recorrido bastantes enseñanzas, bastante tradición libertaria. Miranda pasó por aquí, como sabemos, hace más de 200 años ya. Y aquí hay un fragmento de una carta que el gran Miranda, el caraqueño universal, le dirigía al embajador de Catalina la Grande en Londres, su amigo. Había estado Miranda por aquí, como sabemos, por allá por 1786, 87, y recibió el grado de coronel ruso. Y de aquí partió. Y era ya 1792 cuando escribe esta carta, este fragmento. El 30 de agosto le escribe al embajador ruso en Londres. Y le dice lo siguiente: heme aquí, convertido en general del ejército francés de la libertad y a punto de partir al mando de una división en la frontera. Eran, sabemos, aquellos días de la Francia revolucionaria resistiendo la agresión de los imperios europeos, de las monarquías europeas. Y Miranda se alistó al ejército francés. Y él le dice al embajador: el que yo me haya unido a los defensores de la libertad no debe sorprenderos, pues ya sabéis que es esta mi divinidad favorita y que me he puesto a su disposición bastante antes de que Francia pensara en ello. Es la libertad mi divinidad favorita, decía. Y termina con esta frase: pero lo que me ha inducido a ello aún con más fuerza es la esperanza de ser un día de utilidad a mi pobre patria, a la que no puedo abandonar. Era 1792. Y Miranda tenía para entonces 42 años. Él había nacido en 1750 en Caracas. Y a los 42 años ya había sido militar español, había peleado en África, lo mandaron a Cuba, y en Cuba desertó y pasó a Estados Unidos y estuvo batallando a las órdenes de George Washington. Y fue uno de los, así podemos llamarlo, de los libertadores de los Estados Unidos. Amigo de Washington, de Lafayette, Madison. Y a los pocos años apareció aquí, coronel de Rusia. Y en 1792 estaba general de Francia. Y llegó a ser mariscal de Francia. Y allá en el Arco del Triunfo, en París, está su nombre, Miranda. 20 años después de haber escrito esta carta en Londres, o a Londres desde París, andaba Miranda por los valles del sur de Caracas, con 62 años a cuestas, lo cual era bastante para aquellos años, cuando la esperanza de vida me imagino que estaría por 40, 45 años. A los 62 andaba a caballo comandando el primer ejército libertador de Venezuela. Yo creo que en el poco tiempo disponible, esa es la idea fundamental que yo quería ratificar aquí, en Venezuela y más allá en América Latina. 200 años después, el proceso de independencia lo que ha hecho es reavivarse. Y ahora, por supuesto, acoplándose a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Miranda pensó en la unión de toda Sudamérica. Bolívar tomó la idea y la desarrolló y la llevó a la realidad. Miranda no pudo, no le dio el tiempo. Moría preso en España pocos años después. Cayó prisionero de España. Al fin, España lo persiguió desde 1790, desde La Habana. 83, perdón, gracias Carmen. Desde el 83 España, el Imperio Español persiguió a Miranda. Aquí en Moscú hubo un lío diplomático, señor y amigo Luis Bilbao. Está escrito, yo lo vi por ahí en libros, en esta biblioteca está. Aquí hay más de 4 millones de textos, imagínate, de las más grandes del mundo. Resulta que Miranda aparece en una recepción diplomática con el uniforme de coronel español. Él era militar, graduado en España. Pues. El embajador del rey de España
El reino de España reclama a Catalina. Está escrito de parte del rey, ¿no?, reclamando y exigiendo que no se le permitiera a ese traidor y desertor vestir el uniforme español. Catalina no solo no le prohibió usar el uniforme de España, sino que le expidió, le dio el título de coronel ruso y después andaba con el uniforme de coronel ruso. De donde viene la amistad de nosotros. A nosotros nos enseñaron de niños una cosa mágica. Miranda hizo nuestra bandera. Esta bandera la diseñó Miranda en 1811. Muy parecida, ha sufrido modificaciones, pero allá ese amarillo, azul y rojo fue Miranda el diseñador de la bandera y la presentó al Congreso Constituyente, en el cual él fue diputado en 1811 y después comenzó la guerra y se fue generalísimo, le nombraron. A nosotros de niños nos contaban las maestras de primaria que Miranda quedó enamorado de Catalina, que nunca la olvidó, y que él hizo la bandera y le puso el amarillo, el color de sus cabellos, el azul, el color de sus ojos, y el rojo encarnado de sus labios. Una historia de amor, quedó una leyenda de amor. Bueno, ese amor, esa leyenda, esa magia está hoy viva, más viva que nunca. Y esa es otra de las ideas, de los sentimientos que aquí anidan. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos por lanzar una rebelión en Venezuela, caía la Unión Soviética. ¡Oh! Desastre, decimos. Cuando el embajador García Hernández era mi comandante de tanques, comenzábamos nosotros, jóvenes tenientes, por allá por 1978, 79, mi niña Rosa, que está aquí, estaba chiquitica, estaba naciendo. Ella nació entre los tanques, Rosa. Y Rosa, mi niña primera, que se pare, dicen allá, mira, está, saluda, niña primera. Bueno, pero pasaron los años, los 70, los 80, y aun cuando nuestro movimiento revolucionario tenía solamente raíces propias, nacionales, afincadas en el bolivarianismo y en nuestra historia, sin embargo nosotros, los jóvenes militares que éramos, mirábamos el mundo ya, por supuesto. Mirábamos al horizonte, mirábamos a Cuba, mirábamos Nicaragua, la revolución sandinista, y mirábamos allá en lontananza la Unión Soviética, porque sabíamos que una revolución en Venezuela tenía que enfrentar a ese poderoso imperio, el más poderoso que ha habido en toda la historia, que se ha opuesto de las mil maneras a los cambios por cualquier vía en América Latina, no solo por la vía revolucionaria que encarnó el Che Guevara, por ejemplo, que encarna Fidel Castro, por ejemplo, sino también por la vía electoral. Ahí está el caso de Allende, elecciones y ganó Allende, derrocado, detrás la mano imperial. Y todos estos golpes de Estado contra Zelaya, contra Evo, contra Correa, contra nosotros, Estados Unidos, la mano imperial. Así que cuando estábamos casi listos para lanzar la rebelión, impulsado por la historia y por el huracán, porque como dice Víctor Hugo en Los Miserables, en aquel diálogo inolvidable, luminoso, de aquel obispo conservador, como casi todos los obispos, y aquel revolucionario moribundo de la convención, y va el obispo, porque se entera que está muriendo. Era un buen hombre el obispo, pero era conservador. Y dialogan, aquel muriéndose y el obispo bendiciéndolo. Y el obispo le pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué la sangre de 1792? ¿Por qué el rey decapitado? ¿Por qué el niño rey? Y entonces le dice el grande, el pensador, que era Víctor Hugo. Es Víctor Hugo a través de sus personajes, pero también pudiera haberlo dicho Cristo, el de Nazaret. O lo puede decir Evo Morales, que está al frente de una revolución allá en el corazón de Sudamérica, en Bolivia. Le dice el revolucionario al obispo, le dice, señor obispo, hay 500 años viene formándose una tormenta. 500 años viene formándose la tormenta y usted quiere hacerle causa al rayo.
El rayo es solo el efecto de la tormenta que se acumuló. Así somos nosotros. Por eso dijo Fidel Castro un día cuando lo enjuiciaban, cuando lo juzgaban, le dijo a aquel tribunal: condenadme, ¿qué importa? La historia me absolverá. No es mi culpa. Nadie planifica revoluciones. Las revoluciones son como los volcanes. Son producto de la acumulación de fuerza, y brotan, y luego nosotros arrastrados, como decía Bolívar, en angostura. Yo, decía Bolívar, tal cual, atribuirme a mí todo el bien y todo el mal, no, yo solo he sido arrastrado por el huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Igual pasa hoy en Venezuela, un huracán que se desató. Ahora cae la Unión Soviética, cae el gobierno sandinista, pero sin embargo la revolución venezolana, como tenía su propia fuerza y no dependía de circunstancias externas, pero para nada, brotó un parto histórico. Lamentábamos entonces, por supuesto, mucho la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, y la caída sandinista, sin embargo, ahí estaba el gigante Fidel y el pueblo cubano y la revolución cubana. Y así pasaron estos años, y nunca se me olvidará el día en que, en un septiembre, era el año 2000, ya yo era presidente y asistía a Naciones Unidas, a las conferencias de todos los años, y me llegó la invitación para una reunión con el presidente ruso, recién electo. Recuerdo que me dijo Vladimir Putin: Chávez, yo le ruego que sigamos hablando en Moscú. Y a los pocos meses yo estaba en Moscú y comencé a enamorarme de esta tierra. Comencé a amar esta tierra. Y he recorrido esta patria rusa. Y he vibrado con su historia. He navegado el Volga. He llegado hasta allá, hasta las profundidades de Ichep, a Rostov del Don. He visto la caballería de los cosacos. Amo a Rusia. Y yo pudiera decir hoy, para terminar, porque forma parte del mismo proceso de independencia de los pueblos del mundo. Cada uno con sus circunstancias, cada uno con sus intensidades. Ninguno de nosotros podría ser libre por sí solo. Solo unidos lograremos hacer realidad un mundo de justos y un mundo de libres. Acabar con los imperios, los viejos y los nuevos, y hacer realidad los sueños de tantos y tantos a lo largo de los siglos. Yo hoy puedo decirlo, y lo digo con todo mi corazón, en este 9º viaje a Moscú, en el cual vamos a consolidar una serie de importantísimos acuerdos estratégicos adicionales a los que ya tenemos. Energía nuclear, bueno, nos señalarán de que vamos a hacer bombas atómicas, no. Nosotros no vamos a hacer bombas atómicas, pero sí vamos a desarrollar en Venezuela la energía nuclear con apoyo ruso. Eso tiene que saberlo el mundo y nada nos va a detener. Nada nos va a detener. Somos libres, somos soberanos, somos independientes. El tema energético, petrolero, gasífero, somos tanto Rusia como Venezuela grandes potencias petroleras y gasíferas, de las más grandes de este planeta. Pues hemos hecho una alianza estratégica, estamos conformando empresas asociadas de petróleo, de gas, ciencia, tecnología. Pronto comenzará a llegar café venezolano, se los recomiendo, sobre todo para estos días con este clima de este Moscú de 0 grados. Tomen mucho café y sobre todo café venezolano de lo mejor del mundo. El chocolate venezolano, ningún ruso, ninguna rusa debería dejar de tomar chocolate venezolano, que va a comenzar a llegar pronto. El chocolate venezolano. Y es parte de la estrategia, de la independencia, pues. La harina de maíz socialista. Embajador, la gente pide harina, hay que traer unos barcos con harina. Estamos también tratando de articular un vuelo Moscú, La Habana, Caracas. Todo eso son esfuerzos que van dejando ya resultados de una alianza verdaderamente estratégica para darle forma al mundo pluripolar, doctor. Lo que decía Bolívar, el equilibrio del universo. Rusia tiene un gran papel que jugar en este siglo XXI. Venezuela, su papel en nuestra América y modestamente decirlo también en otras partes del mundo. Nosotros de aquí vamos a Bielorrusia, después vamos a Teherán,
vamos a Ucrania, vamos a Siria, lo que algunos llaman el eje del mal, pero estamos jugando un papel y nada ni nadie impedirá que lo sigamos jugando. Hoy, 20 años después de haberse iniciado en Venezuela la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI, pero que es la continuación de aquella, la de Miranda, la de Bolívar, yo puedo decirlo con el corazón. Llegamos a Moscú la primera vez, la segunda vez, la 9ª vez, Dios mediante, la 10ª vez. No conseguimos a la Unión Soviética como seguramente hubiéramos querido. Pero ¿qué importa? Conseguimos a Rusia, hermana, Rusia amiga, Rusia profunda. Mi saludo y mi amor a la patria rusa. Señores, muchas gracias, querida subdirectora. Que viva Rusia, que vivan los pueblos del mundo, que viva la paz y la integración, que viva la independencia. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.